Señor Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas, más allá de la información que se conoce sobre las dificultades para vivir en Cuba por el cuenta del bloqueo, son los periodistas los que hoy se convierten en esos escudos de los derechos humanos, o por lo menos en esos voceros de derechos humanos en esta isla, pero también son los que están recibiendo todo el peso de esa autoridad y de esa fuerza desmedida por parte de las autoridades cubanas. ¿Qué es lo más grave que usted ha podido entender que le está pasando a los periodistas en Cuba? Bueno, lo más grave, como mencionaba anteriormente, es el hecho de que hayan sido encarcelados, muchos de ellos, y que hayan recibido condenas de entre 14 y 29 años de cárcel solamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, ¿no? A la mayoría, a todos los periodistas se los condenó y se les encontró como evidencia de sus delitos declaraciones universales de derechos humanos, máquinas de escribir, grabadoras, cuestiones con las que ejercían su labor, ¿verdad? Pasaron muchos de ellos más de 7 años en cárceles con tratamiento inhumano, sometidos a presiones psicológicas ellos y sus familias, con alimentación deficitaria, sufriendo enfermedades algunos contrayendo enfermedades muy serias, ¿verdad? Esto es gravísimo, ¿no? Esto es de una gravedad. Imagínese, más de 7 años en cárcel simplemente por hacer periodismo independiente. Obviamente que las golpizas que están sufriendo ahora, las detenciones arbitrarias, los actos de repudio, las condenas sociales, son todos cuestiones que alarman muchísimo, pero creo que lo más grave ha sido los encarcelamientos prolongados, sin ninguna duda. ¿Y a usted no le parecería, según lo que usted acaba de decir y retomando sus palabras, que el mundo necesita un poco más de estar encima de lo que está pasando en Cuba en cuestión de derechos humanos y en cuestión de periodistas que en este momento están siendo los más lastimados por cuenta del régimen de los hermanos Castro? Sí, estoy de acuerdo. Creo que la comunidad internacional debe mostrar mayor sensibilidad, digamos, sobre lo que está ocurriendo en Cuba, debe poner su atención sobre violaciones flagrantes a los derechos humanos. Han sido condenadas este tipo de violaciones por organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Y creo que América Latina y la comunidad internacional en su conjunto deben poner más atención y enfocar, digamos, sus esfuerzos en que esta situación se conozca en su totalidad. Dentro del programa que usted maneja, ¿usted tiene algún reporte de corresponsales extranjeros que estén en ese momento siendo objeto de amenazas por parte del régimen cubano? No amenazas, pero lo que ha pasado en este año, por ejemplo, y en otros años, es que corresponsales extranjeros no se les concede o se les niega la renovación de la visa que les permite trabajar como periodistas, ¿no? En represalia por su trabajo informativo. Ha ocurrido este año con el corresponsal del diario El País de España y en años anteriores con otros corresponsales extranjeros. Si hay una línea informativa que el gobierno percibe como crítica o que el gobierno siente que no le gusta, se lo ha hecho saber y ha tomado medidas en respuesta a ello con distintos medios extranjeros. ¿Usted por qué cree, señor Carlos Lauría, que se volvió a activar la represión en Cuba? Veíamos que habíamos superado, o por lo menos el mundo estaba viendo un cambio moderado, por lo menos del lado del gobierno con el trato de los periodistas. Estamos hablando de la liberación de un grupo de periodistas después de esa primavera negra que el mundo fue testigo en el tema de libertad de expresión. ¿Por qué se vuelve a activar la represión contra los medios de comunicación y contra algunos periodistas? A ver, nunca la represión, digamos, ha cambiado de forma, pero, digamos, ha seguido siempre en forma permanente, digamos. Tal vez ha habido un cambio de forma, pero la represión ha seguido igual. Digamos, creo que lo que hizo el gobierno al liberar a los disidentes fue sacarse de encima un problema, ¿verdad? Que le había generado una propaganda negativa, especialmente después de la muerte de un disidente
en cautiverio, ¿verdad? Estamos hablando de Zapata Tamayo. Entonces, básicamente lo que hizo el gobierno en este acuerdo con la Iglesia cubana fue liberar a todos estos disidentes, enviarlos al exilio, de alguna manera, ¿no? Y sacarse un problema de encima que le generaba propaganda negativa. Pero, digamos, la represión ha cambiado de forma, pero sigue siendo sistemática de todas maneras y sigue siendo un problema lamentable. Si bien en Cuba ahora hay ciertas libertades para actuar en la economía, los ciudadanos pueden acceder hasta a teléfonos celulares, incluso hasta comprar viviendas, no ocurre lo mismo con libertades fundamentales, ¿no? Entre ellas la libertad para expresarse, ¿no? La libertad de expresión, el acceso a la información y el acceso a la Internet. Todas esas cuestiones siguen siendo severamente restringidas por el gobierno cubano. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos, el caso de periodistas que son acusados en Cuba de intervenir en asuntos de política interna en este país. Ya lo vemos.